Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que hay de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios. El Señor es bueno y recto y a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo,
vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar. Gloria de Dios y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Ok. Estamos leyendo desde el día de ayer esa segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, si algo desea siempre en sus cartas, recuerdan, es que la gracia como la paz de parte de Dios Padre y de Jesús lleguen sobre nosotros. Y podríamos cuestionarnos si esa gracia y esa paz sí llegan. ¿Y cómo nos vamos a cuestionar? Recuerden lo que dice Jesús: saluden. Y si quien recibe su saludo es un ser de paz, esa paz llegará a él. Si no, volverá a ustedes. Y tendríamos que revisar todo, siempre lo digo, si vivimos realmente esa paz que crea armonía. Y si nosotros, como lo predicábamos el domingo anterior, entramos en esa sinfonía de Dios, con esa cantidad de notas, es decir, aquella cantidad de seres maravillosos, portadores de una paz, que saben que entran en esa dinámica orante, en esa dinámica de vida. Le pedía el apóstol Pablo a Timoteo que reavivara el don de Dios que había recibido por la imposición de las manos. Y hoy le sigue insistiendo: mira, hombre, que la palabra de Dios no está encadenada. Acuérdate siempre de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y nacido del linaje de David, para recordar aquello de que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Tan vivos ustedes, ¿no? Y sí, tan vivos que están aquí y que vinieron a abrir el corazón y la mente a la palabra de Dios. Tan vivos. Y qué condición tan especial y tan maravillosa en la que nosotros podemos vivir. Con una palabra que nos libera. Sí, porque la palabra de Dios no está encadenada y la palabra de Dios no encadena. La palabra de Dios libera. Que usted no se deje tocar y liberar por esa palabra. Y que cuando esa palabra de pronto lo toca, usted sea capaz de decir: ese cura como estaba hoy de regañón, qué pena al que le caiga el guante. Que se lo Marina, se lo Juliana, se lo Andrea, se lo Jorge, se lo Carlos, qué sé yo. Porque muchas veces no aceptamos que el mensaje es liberador, sino que simplemente nos querían sermonear. Por ahí no es. Tengan esa certeza. Por ahí no es. Y la palabra es digna de crédito.
Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si Jesús llegó, recuerdan a esa habitación donde estaban las puertas estaban las puertas trancadas por miedo. Decía yo, ya no hay más miedo. ¿Cómo vivo para Él? ¿Cómo persevero? ¿Y cómo trabajo porque en mí no haya ninguna negación de Dios? Él es fiel. Infieles nosotros. Y Él es tan fiel que permanece en su amor por nosotros y con nosotros cuando seguimos abriendo el corazón y la mente a su palabra y la vivimos. Hoy cuando leemos el Evangelio de Marcos es claro, ¿cuál es el primer mandamiento? El único, el amor. Pero hay que escuchar. Hay que escuchar. Tantas cosas se dicen en nombre del amor. Tantas mentiras. Tantas. Pero no olviden que el amor está puesto como mandato en 3 dimensiones. Un amor vertical hacia Dios. Un amor horizontal, en el que en el horizonte a todos los puedo ver. Pero que esa acción de amar a Dios y al prójimo no es posible si no hay amor propio. Y que eso es lo que... Sí. Porque ponemos la felicidad de que alguien venga y nos diga que como estamos de bonitos y como estamos de bellos hoy. Yo me dije eso a mí mismo esta mañana. ¿Cómo estás de lindo? Te ves feo sin afeitar. Y me afeité. Pero esperamos es desde fuera, ¿cierto? Y así es. Que nos digan, que nos pongan en el pedestal. Y nosotros mismos, con humildad, debemos construir la humildad, la sencillez, el servicio. ¿Por qué creen que yo les digo tantas veces que oren por mí? Porque negro que no sea pinchado y orgulloso, dice, desteñido. Y si bailo uno, ¿de qué manera en esos pedestales? ¡Ay, Dios! Por eso cuando lanzan esos aplausos y esas cosas, no. Deje así. Imiten a ese Pablo que debía estar cimentado en el Señor. Imitemos a ese Jesús que dijo, el amor. El amor. Y recuerden que hoy estamos leyendo Marcos, es muy corto, pero en las otras 2 versiones, Mateo y Lucas, agrega algo a propósito de ese no estar lejos del reino de Dios. Es porque de palabras puede sonar muy bonito, pero si algo nos falta es acción. Entonces digámoslos como en el cine. ¿Recuerdan cuando van a rodar qué es lo que dicen? Ah, pero no sabían pues. Luces, cámaras, acción. ¿Cómo? Luces, cámaras, acción. Que se nos note que sí leímos el Evangelio, que sí nos leyeron el Evangelio y que con una palabra que libera nos retan a ser nosotros directores, productores de la mejor película en la vida. Señor, esté con ustedes.